El título del mensaje que voy a predicar en esta mañana es Una familia invencible. Y cuenta la historia que una orquesta de animales se reunió para entonar canciones, para tocar y para celebrar reuniones. Así que este cuento que les voy a narrar nos habla acerca de eso. Y dice de la siguiente forma: la orquesta de los animales acaba de llegar, pues una linda fiesta aquí tendrá lugar. Escojan pues su pareja si gustan de bailar, en tanto que los animales terminan de afinar. Un gatito toca el arpa, un macaco el organillo, y verás un zorrillo pillo que ejecuta el saxofón. El del trombón es un fiero y terrible león, pero hay también allí un osito con violón. La ranita de los charcos toca y toca la trompeta, y por ser tan buena orquesta, nuestra fiesta se alegró. Con sus cuernos varias vacas hacen ruido de maracas, y un conejo con uñas entre las patas salta y salta en el tambor. Bajo el calor de esta fiesta, como no hay otra igual, verás que un momentico nos entran ganas de bailar. Con la orquesta de los animales, hasta un viejecito rancio, olvidando su cansancio, también se puso a bailar. Un alegre ruiseñor con cara de director aplaude feliz y dichoso las letras del compositor. Y sonó la orquesta de los animales una larga temporada, y aunque muchos los competían, no podían aguantar, porque invencibles permanecían, alegres de cada tocada. ¿Qué hace que una familia permanezca sólida y sea invencible? ¿Será que podemos ser una iglesia invencible? Podemos ser una iglesia invencible porque el Espíritu Santo nos da todas las capacidades. Amén. Muy bien, gracias hermana por su apoyo. Gloria a Dios. Amén. Quiero que vayamos a la palabra del Señor en esta mañana. En la primera carta a los Corintios, escrita por el apóstol Pablo, en el capítulo 12. Primera carta de los Corintios. Corintios está por allá inmediatamente del libro de Romanos, de la carta de los Romanos. Hechos, Romanos. ¿Ya lo tienen? Cuando lo tengan, díganme amén. Primera carta a los Corintios, capítulo 12. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo la voy a leer en la versión NBI, Nueva Versión Internacional. Y dice la palabra del Señor:
En cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Ustedes saben que cuando eran paganos, se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero un mismo Dios, el que hace todas las cosas en todos. A cada uno le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da el Espíritu, palabra de sabiduría. A otros, por el mismo Espíritu, palabra de conocimiento. A otros, fe por medio del mismo Espíritu. Y a otros, y por ese mismo Espíritu, dones para sanar enfermos. A otros, poderes milagrosos. A otros, profecía. A otros, discernimiento de espíritus. A otros, el hablar en diversas lenguas. Y a otros, el interpretar las lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, ¿cómo ser una iglesia invencible? ¿Cómo ser una familia invencible? Quiero proponerles 3 aspectos que debemos tener en cuenta para ser una familia invencible. Y el primer aspecto que quiero proponerle en esta mañana, para ser una familia invencible, es importante que cada uno de sus miembros conozca sus capacidades. Una familia es invencible cuando cada uno de sus miembros conoce sus capacidades. Versículo 1. Dice el texto: en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. ¿Quién está hablando en ese texto? El hermano Pablo. Así es de que nosotros debemos entender cuál es nuestro talento, cuál es su arte, su especialidad, su don, porque entonces usted se va a especializar, se prepara y de esa manera usted va a poder servir más efectivamente. Si usted no conoce para qué es bueno, pues cualquier cosa que usted haga a usted le parece bien. Pero la realidad es que usted no va a poder aportar mucho en la familia, en su casa, en la iglesia, en su comunidad, porque pues usted piensa y dentro de sí cree que pues lo que medianamente usted hace está bien. Pablo en sus cartas nombra por lo menos 3 aspectos importantes que él quiere que los cristianos no ignoren. En la Biblia, la traducción Reina Valera inicia diciendo: hermanos, no quiero que ignoren, que sean ignorantes en ese asunto. Y discúlpeme, con todo respeto, no quiero herir su susceptibilidad, sino que conozcan de qué es que se trata.
Y por lo menos 3 aspectos Él quiere que nosotros conozcamos. Uno es el plan de Dios. 2, Él quiere que nosotros conozcamos los dones espirituales. Y 3, que nosotros conozcamos la venida del Señor Jesucristo. Son 3 citas bíblicas. Una está en Romanos 11:25, para los que les gusta escribir. Otra, la de los dones, está en esta cita, 1 Corintios 12. Y la otra está en 1 Tesalonicenses capítulo 4, para que usted lo estudie allí y lo analice. Es decir, que Pablo quiere que nosotros tengamos esto por muy importante. Y es que, hermanos, precisamente estos 3 aspectos son los que la iglesia más ignora. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de personas quieren llegar a la iglesia o llegan a la iglesia, se hacen miembros de la congregación, pero para ellos lo más importante es congregarse. Para ellos lo más importante es venir cada domingo. Para ellos lo más importante de repente es dar, de repente es estar aquí y participar aquí del mover del Espíritu en el momento y ya. Pero Pablo nos dice no. Hay algo muy importante que la iglesia debe tener en cuenta y el primer aspecto es el plan de Dios. Amén. ¿Y cuál es el plan de Dios? Salvar a la humanidad a como dé lugar. Ese es el plan de Dios. Pero ¿cómo? Haciendo los discípulos. Hay un mandato, hay una misión, hacer los discípulos. Ese es el plan de Dios. 2, que no ignoremos los dones del Espíritu Santo. Que nosotros sepamos ¿quién es Dios? ¿Qué nos da Dios? ¿Qué nos ofrece Dios? ¿Cómo nosotros podemos hacer efectivo el plan de Dios? Porque es que las herramientas, los dones o las capacidades que nos da el Espíritu Santo o que nos da Dios son herramientas para ponerlas al servicio, para poder desarrollar ese plan. Y 3, que nosotros tengamos en cuenta la venida del Señor. ¿Cuándo será? ¿En qué momento será? ¿Por quiénes va a venir? ¿A qué horas va a venir? Porque mucha gente, he visto por varios canales de YouTube en donde aseguran una fecha y dicen no, tal día sí de verdad, viene. Mentira del diablo. La gente desconoce eso, porque ni siquiera nuestro Señor Jesucristo sabe a qué hora es el momento. ¿Sí ven? Estamos desenfocados de eso. No conocemos. Y es que había creyentes en Corinto que habían recibido el don de lenguas. Es decir, que habían recibido el poder para hablar en lenguas extranjeras y espirituales, sin jamás haberlas estudiado. Pero en vez de usar ese don para glorificar a Dios, edificar a los otros creyentes, más bien lo que estaban haciendo era empleando ese don para ellos exhibirse. Para ellos decir, yo sí, usted no. 1 Corintios capítulo 14. Ahí va a encontrar lo que yo les estoy diciendo en este momento. Esta gente se levantaba en las reuniones y hablaban en esas lenguas que, hermano, nadie comprendía. Y era como una especie de competencia. Los de la nave de aquí arrancaban, los de la nave de aquí del otro lado. Ya están hablando en lengua, esperen que aquí está bien. Y era como que lo que se estaba generando en el momento, y en lugar de hacer esas reuniones, unas reuniones para exaltar el nombre de Dios, más
más bien como que se volvió una competencia y por supuesto, buscando la manera de impresionar a otros con su pericia lingüística. Porque es que mucha gente hablaba en otros idiomas. El Espíritu da por lo menos dos clases de lenguas. Una que son espirituales, en donde usted no entiende qué es lo que está hablando, porque es un contacto entre el Espíritu y Dios, entre usted, el Espíritu y el Padre Eterno, y otro en donde a usted se le revela en la lengua de otro idioma. De repente usted resulta hablando en chino, japonés, mandarín, inglés, y sin nunca haber estudiado eso, porque Dios tiene propósitos y planes con cada uno de nosotros. Dígame amén. Eso fue lo que pasó en Pentecostés, que mucha gente empezó a hablar en idiomas extranjeros, y entonces los extranjeros que llegaron allí a Jerusalén, pero ¿cómo así estos judíos hablan también en italiano? ¿Cómo así que esta gente también está hablando en portugués? No en portugués, sino en portugués. Y entonces, claro, esa gente se asombró. Y esto de alguna manera estaba sucediendo allí en la iglesia de Corinto. La gente tenía el don, pero ellos lo estaban usando mal. Vean. Más bien ellos lo que quisieron fue exaltar los dones, exaltar esas señales por encima de los demás, al punto que pretendían de alguna manera, en una espiritualidad superior, demostrar que ellos sí podían hablar lenguas y otros no. Vean, esto nos llevó a ellos en una muy buena parte a sentir orgullo, a dividirse y en cierto modo a un desorden dentro de la iglesia, y por otra parte a tener hasta sentimientos de envidia, porque escuche, si una persona no podía hablar en lenguas y viendo que todos estaban ahí dentro de la iglesia haciendo tal espectáculo, pues cualquiera podría pensar, bueno, ¿yo por qué no? Se sentía de alguna manera inferior e incapacitado. Era por ello que era necesario que el apóstol Pablo dirigiera estas cartas a los corintios para corregir esas equivocadas actitudes y establecer controles en el ejercicio de los dones, especialmente en las lenguas y el mover profético. Porque se le antojó a todo el mundo profetizar. Usted lo puede leer en el capítulo 14. Una iglesia aquí pequeñita y todos profetizando al mismo tiempo. Pues imagínense, hermano, ¿a quién le hacemos caso? ¿Quién tendrá la razón aquí? ¿A cuál es? Entonces Pablo dice, ¿quiere profetizar? Sí, hay que profetizar, pero háganlo con orden. Cuando mucho 3, pero que también haya gente ahí con la Biblia en la mano que diga, sí, la profecía sí es verdadera. Porque si no hay quien, entonces mejor quédese callado. Es lo que el apóstol Pablo les está diciendo. Si no hay quien interprete esas lenguas, pues hermano, use esas lenguas cuando está allí en adoración íntima, cuando esté en un mover del Espíritu, porque seguramente el auditorio pues no le va a entender usted que está hablando entre el Espíritu y Dios. Los dones espirituales eran poderes extraordinarios otorgados en las primeras épocas de la iglesia cristiana para convencer a los incrédulos y para difundir el evangelio. Pero, ¿qué es eso de los dones, carismas o capacidades del Espíritu Santo? Porque en varias traducciones encontramos la palabra dones, carismas, capacidades u operaciones.
versiones. Al comparar varias traducciones, eso es lo que nos habla. Entonces, porque el texto comienza diciendo, hermanos, no quiero que ignoren, sino que al contrario, quiero que conozcan acerca de los dones espirituales. Vean, que lo entiendan bien, que comprendan bien este asunto. Eso significa que cada uno de nosotros debemos conocer, saber, entender qué es eso de los dones o capacidades o manifestaciones del Espíritu Santo. Porque a veces estamos en algunas reuniones y como no vemos nada, entonces pensamos que no hay ahí Espíritu Santo. Vean, definición de don, carisma o capacidad. Son los talentos misericordiosos que llevan a resultados milagrosos. Todos ellos vienen por las influencias extraordinarias del Espíritu Santo. No es que usted se lo invente. No es que usted diga, no, yo voy a, por mi propia capacidad, yo voy a hacer que una persona se sane. No, eso no funciona. O voy a hacer por mi propia capacidad inventarme a hablar japonés, como mi suegro un día se puso a hablar japonés. Mi suegro era transportador. Pues como usted comprenderá qué idioma podría saber de japonés. Pero un día le dio por ponerse de chistoso, de humorista. Entonces, pues ya se imaginará. El término griego, carisma, se traduce como don. Señala al resultado de una obra que hace el Espíritu Santo en un creyente y como un regalo de gracia al creyente, habilitándolo con alguna capacidad especial para el desempeño de una función en el cuerpo de Cristo. Dígame amén. Amén. Ahora quiero también hacer aquí una pregunta. ¿Los dones del Espíritu Santo están vigentes hoy día? ¿Sí o no? ¿Quiénes creen que no está vigente hoy en día? Con toda libertad digan no. Iglesia, porque tengo que asegurarme de eso, porque algunos argumentan en otras congregaciones que dicen que no, que eso fue dado solamente a los apóstoles y ya con ese apostolado hasta ahí fue la carrera. Entonces yo no entiendo ellos cómo hacen la obra de Cristo, porque si no están vigentes hoy, entonces ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Quién es el que me pone a mí aquí a predicar? ¿Quién fue el que lo movió a usted a venir aquí a la iglesia? No fui yo. Fue porque el Espíritu Santo allá lo tocó en su corazón y en su mente y le dijo, oiga papito, le está cogiendo los carros, váyase para la iglesia. Fue porque el Espíritu Santo a usted lo mueve y se arrodilla a decirle, Señor, aquí estoy. Es porque el Espíritu Santo es el que lo mueve a usted a leer este libro sagrado, estas sagradas escrituras llamadas la Biblia. No porque yo le esté diciendo allá, Él es el que coloca en usted. No es que yo le esté diciendo a usted, oiga papito, compórtese bien, mamita. Deje de estar metiéndose por allá en las casas donde a usted no la han llamado. No, es que el Espíritu Santo es el que le está diciendo a usted, sea santo, sea íntegro, sea recto, sea justo. Es Él. Amén. Amén. O sea, quiere decir que el Espíritu Santo sí está presente hoy y sí está vigente hoy, los dones del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios.
también tenemos otro extremo. Que la gran mayoría de personas piensan que el Espíritu Santo está cuando una persona se revuelca en el piso y empieza a echar babasa, grita, pisotea, patalea y hace show y espectáculo. Y entonces dice, uy, ¿cómo lo usa Dios a ese personaje? Y entonces uno empieza a pensar, pero bueno, ¿y entonces qué decimos de esas personas que no hacen nada de eso, pero es gente amorosa, es gente generosa, hospitalaria, ayudan a sus hermanos, colaboradores, íntegros, santos? Es esa gente que se le ve ese amor por el Señor, por los hermanos, pero no tienen ese mover de esos dones específicamente, no sanan, hermano. Y entonces uno dice, ¿en él no está el Espíritu Santo? Porque a la gente le gusta ¿qué? Ver show, luces, cámaras, acción, humo, espectáculo. Para los de la tribuna de allá, la gente se va al extremo, hermano. Hermano, miren, ignoran este asunto. Debemos conocer por eso muy bien este aspecto, porque también déjeme decirle algo: el diablo también tiene poder. ¿Usted sabía eso? Así es. Oiga, la Biblia dice, no yo, lo dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, para que lo escriba ahí, para que después no me vaya a decir, yo no sabía que el diablo también tenía poder. Vea, el diablo también, Dios le ha dado un poder engañoso para que la gente que no es creyente, o de pronto, hermano, tenga cuidado, porque también el diablo lo puede seducir. Dice la Biblia que si es posible, también engañarán a los escogidos, para que no vean a la verdad y no crean a la verdad y se conviertan. Oiga, tremendo eso. Satanás también tiene poder para hacer milagros, y no es la manifestación del Espíritu Santo. Y usted ve a esas personas que cómo caminan en problemas, generan divisiones, se oponen al verdadero evangelio, no permiten el crecimiento de otros, los confunden. ¿Y sabe qué hacen? Hasta desaniman a algunos que están viniendo ya a la iglesia. ¿Eso es mover del Espíritu de Dios? No. El Espíritu Santo siempre está presente en los cristianos. Jesús dijo acerca del Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. Sin embargo, algunas veces la presencia del Espíritu Santo es más evidente en algunas circunstancias que en otras, pero eso no quiere decir que Él no esté presente. Hay veces cuando Él podría escoger manifestarse, por eso es hacerse evidente. Por ejemplo, cuando hay un milagro, hay una sanidad, una liberación, el mismo hablar en lenguas. Y es aquí en donde nosotros debemos identificar también en nosotros cuál es ese don que nosotros tenemos. Porque también hay otro aspecto, en que cada uno de nosotros como mínimo tenemos un don, pero su tarea no es hacerse el desentendido, el que usted no sabe cuál es su don. Tenemos un don y nuestro deber ahora es conocer, estudiar, preocuparnos por saber cuál es ese don que el Espíritu Santo nos ha dado a nosotros.
Porque esa herramienta es la que nos va a servir a nosotros en nuestra familia, aquí en nuestra casa. Esa herramienta es la que nos va a servir a nosotros en el plan de evangelización. Ese don es el que te va a servir a ti para servir en tu comunidad, para servir en tu trabajo, para servir en tu casa, para servir allí en el lugar en donde Dios te ha colocado. Es a través de eso que Dios te quiere usar a ti. Dígame amén. Entonces, si le va a aplaudir, apláudele al Señor local en esta mañana. Entonces ya tenemos claro que los dones o manifestaciones las da el Espíritu Santo. Amén. Pero también ahora es nuestra responsabilidad descubrir, estudiar y prepararnos también en ese don. Porque entonces así nosotros podemos ahora servir más efectivamente. Y en la familia de la fe, cada miembro tiene por lo menos un don que si se especializa, lo estudia, lo conoce, lo pone en práctica, entonces usted ayudará a que el cuerpo de Cristo sea invencible ante cualquier situación, a que en su familia también sea invencible ante problemas y adversidades. Dígale al que está ahí a su lado. Debemos conocer los dones. Vuelve y pregúntele, dígale, ¿usted ya sabe cuál es su don? Pregúntese. Ayúdeme a predicar, hermano. Pregúntele ahí a la persona que está a su lado. ¿Usted ya sabe cuál es su don? No los noto convencidos. Muy bien, segundo. Una familia es invencible cuando cada uno de sus miembros pone al servicio su don. Versículo 7. A cada uno le es dada una manifestación especial del Espíritu para prosperar él mismo. ¿Sí? Además, en la Reina Valera dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho propio. ¿No? Para provecho. ¿Pero para provecho de quién? Eso. Muy bien. Provecho. Dios da a cada uno alguna prueba. Dice en la versión Dios habla hoy. Alguna prueba de la presencia del Espíritu Santo para provecho, para el bien, para la edificación, para la ayuda, para el beneficio de todos. Prepárese en este punto. Aclaremos algo. Tenemos que hacer una diferencia entre los dones espirituales y los talentos naturales. Porque una cosa es la dotación de Dios en la iglesia y otra es lo que Dios a usted le entregó en el momento de nacer. Ese equipamiento con el que usted ya viene para venir a este mundo, valga la redundancia. Porque es que uno desde pequeñito empieza a ver al hijo: uy, este niño va a ser bueno para la música. Porque usted ya lo ve, y le fascina y todo eso. Este niño va a ser bueno para el estudio porque vean, tan solo 2 años y ya sabe las vocales, ya sabe, intenta hacer cosas. Esos son los talentos naturales. ¿No ha visto niños de 3 añitos cantando ya? Sí, son talentos naturales. Y es cierto de verdad. Pero pregunta, ese hombre
esa mujer canta canciones. En el mundo vemos cantantes con unos vozarrones, con unas voces impresionantes, pero ¿en qué edifican? Al contrario, destruyen. Vaya usted, cante rancheras de esas del mundo y verá a quién lo manda. A beber. Ay, ¿sabe qué dice la gente? Esto toca es beber porque el mundo se va a acabar. Y entonces eso empieza, pero otro metáforo, porque esto se va a acabar. ¿Qué tal que acaba la cerveza? Y se acaba. Y se acaba, ¿sí o no? Se va a acabar la cerveza. Entonces, encontramos los talentos naturales. Hay gente que es buenísima para hacer negocios, pero hermano, les gusta hacer negocios con el sudor de la frente. Entonces, uno se da cuenta, hermano, que no son dones, son talentos naturales. Pero los dones del Espíritu Santo son aquellos que sirven para que la iglesia sea levantada, para que la iglesia tenga crecimiento, para que la iglesia tenga transformación, tenga cambio, restauración, vida. Esos dones son para que la iglesia pueda atraer a los inconversos y se conviertan. Que a través de esas, dice la palabra, esas manifestaciones espirituales, cuando usted predica, alguien fue ministrado por el Espíritu Santo. Y entonces esa persona empieza a decirle: pastor, ¿usted por qué me estaba hablando a mí todo? ¿Es que usted, alguien le contó algo de mi vida? No, fue el Espíritu de Dios. Exacto, palabra de ciencia. Y entonces usted empieza a darse cuenta: pastor, el hermano fulano de tal está en pecado. Pastor, hay que hacerle una liberación, está endemoniado. Discernimiento de espíritu. El hermano de la alabanza hoy no vino preparado. Si agarró anoche con la esposa. Discernimiento de espíritus. La hermana fulana de tal está en esta condición. Hay un enfermo aquí. Vamos a orar por sanidad. Tal hermano está pasando la necesidad. Vamos a ayudar. Eso es lo que hace el don del Espíritu Santo. Edifica. Amén. Y esa es una de las razones por las cuales la música cristiana a veces, hermanos, como que uno siente que como que va, es como en declive, como que en lugar de estar subiendo, como que más bien, no todos, pero como que ha cogido un nivel bajo. ¿Por qué? Porque mucha gente, muchos cantantes cristianos tienen el talento, de alguna manera tienen los instrumentos y todo, pero ellos piensan que con eso ya lo hicieron todo, que con eso ya es suficiente para poder ministrar, pero no se dan cuenta que lo más importante aquí es la presencia del Señor, el don. Y es que la experiencia nos ha enseñado a nosotros a reconocer, por ejemplo, cuando un músico ha añadido un atractivo espiritual. Me explico. Uno se da cuenta cuando el salmista llegó ungido por el Señor, llegó que estaba en la presencia del Señor. La gente es ministrada, la gente es impulsada a que adore a Dios, a que lo alabe, a que lo honre, a que le dé gloria. Y es ahí en donde se manifieste, es ahí donde se manifieste, en ese río, en esa unción, en esa mujer. Y se sube el predicador y el predicador da un mensaje. Y casi que el predicador ya no tiene ni
qué predicar, porque ya el Espíritu Santo se movió tan poderosamente que ahí ya hizo milagros, ahí ya hizo sanidades, ahí ya mucha gente siendo bautizada por el Espíritu Santo. Es eso lo que nosotros tenemos que interpretar, es eso lo que nosotros tenemos que hacer. El talento natural por sí mismo no logrará ningún provecho o edificación espiritual con respecto a la vida cristiana. Por el contrario, daña, afecta. Porque el talento natural está siendo llevado a hacer otras cosas en lo natural. Pero el don espiritual está llevando a las personas a crecer en lo espiritual, en Dios. A menos que el talento natural esté sujeto, sometido al control del Espíritu Santo. Porque también conocemos gente muy talentosa en la música, por ejemplo, y tiene sus vidas rendidas a Jesús, y Dios los usa de una manera extraordinaria. Pero hay otras personas que no tienen el talento natural. Gente que no sabía leer la Biblia. Hemos conocido, ¿no, hermana Gloria? Hermano José, hermano Ramiro, hermano Benedicto, los más antiguos, hermana América. Gente que no sabía leer. Hermanos, y de manera sobrenatural, extraordinaria, maravillosa de parte de Dios. No me pregunten cómo, eso yo no lo sé, eso lo hace el Espíritu de Dios, pero de repente los pone a leer la Biblia. Amén, gloria a Dios. Y aprendieron a leer. Y uno se queda asombrado y impactado y uno dice, ¿cómo fue esto posible? El querer como el hacer, porque antes uno leía. Sí, hermano, entonces no tienen los talentos. Yo he escuchado de músicos, hermanos, no tienen absolutamente ningún conocimiento en música, pero Dios los pone a tocar ahí. Les cuento para la gloria de Dios, yo no soy compositor, pero Dios a mí me coloca canciones. No las he puesto todavía, pero en un día de estos vamos a tararear aquí esas canciones, porque Dios nos ha provisto hasta de eso. Yo no soy compositor, yo no soy músico, yo no soy salmista, yo soy un predicador, yo soy tengo otras habilidades, pero de manera sorprendente y sobrenatural a mi esposa le consta. Desde hace unos 2, 3 años para acá, Dios me dio ese don. Y entonces yo digo, ¿y cómo lo hacen los grandes compositores? Es así. De repente, el poder del Espíritu Santo se manifiesta en nuestras vidas. Por eso, entonces aquellas personas que no tienen el talento tampoco deben sentirse como simples espectadores. No tener la actitud pasiva de que, hermano, de que simplemente estén en este lugar o en algún lugar pensando de manera equivocada de que ellos no pueden desarrollarlo. Sí, hay algo también para ustedes, porque Dios a cada uno reparte, Dios a cada uno nos da. En el versículo 7 que estamos leyendo, ha enfatizado la frase a cada uno. Y nos ha dicho que cada creyente tiene un don. Cada creyente es usted mismo, estimado hermano. Es usted
esta mañana a recibir de parte de Dios. Si no tiene el don, hoy es la oportunidad para que usted lo reciba. Hoy es la oportunidad para que usted se disponga, y entonces el Espíritu Santo dará el don que Él quiere que usted tenga conforme a su capacidad de administración. Escucha. La frase a cada uno en el original se usa la palabra antropos, que es un término genérico que de hecho abarca a todos, es decir, al hombre, a la mujer, al joven, a los niños, a las señoritas, a cada uno de ustedes, para el adulto mayor. Porque a veces pensamos también, es que no, yo como ya soy viejo, yo ya no tengo don para eso. No, a mí ya no, eso le queda a los jóvenes. No, es para todos, dado para todos. No importa quién sea usted, si es un hijo de Dios, tiene ese don, dígame amén. Amén. Y usted ha sido colocado en un cuerpo de creyentes como un cuerpo, como un miembro del cuerpo, y debe funcionar como miembro del cuerpo de Cristo. Escuchan. Si usted es el único creyente de su casa, ¿a quién le toca usar el don? A mí. Si usted es el único cristiano en su empresa, ¿a quién le toca usar el don? A mí. A yo. Si usted es el único cristiano en su clase, ¿a quién le toca usar el don? Es usted, hermano, el que debe usar el don allí donde se encuentre. Porque así, de esa manera, cuando nosotros usamos el don, es cuando nosotros vamos a entender que Dios se está manifestando a través de su vida. Si usted quiere ver su familia que ha cambiado, use el don. Tal vez usted tiene el don de palabra de ciencia. Ahí Dios te va a dar a conocer el porqué y las razones de la cual la familia a la cual usted pertenece es como es. Peleones, envidiosos, egoístas, soberbios, mentirosos, borrachos. Ahí Dios se lo va a decir, y entonces usted va a poder ayudar a su familia, direccionarla para que su familia sea una mejor familia. ¿Usted quiere tener una familia invencible de verdad en estos tiempos tan difíciles? Amén. Use su don. No hay otra forma. Usted no pretenda ganar a su familia a la fuerza, a la brava, ni porque le toca, ni por obligación. No. Para eso es que Dios nos da estas capacidades. Para eso es que Dios nos da estas manifestaciones. Para esto es que Dios quiere que nosotros usemos los dones, mi hermano. Este municipio no va a cambiar, mi hermano, con pañitos de agua tibia. Simplemente porque a usted se le ocurrió decirle a alguien, oiga, cambie. No, mi hermano. Va a tener que activarse espiritualmente. Va a tener que hacerse amigo del Espíritu Santo, mi hermano. Porque es que esto no funciona simplemente porque a usted se le antojó ir a hacerlo. No, esto funciona de la mano de Dios. Esto funciona cuando usted se sujeta, cuando usted se rinde, cuando usted se entrega, cuando usted se consagra a vivir una vida de integridad, una vida de santidad y de pureza, una vida de amistad, de comunión y de relación con el Espíritu Santo. De lo contrario, esto no va a funcionar. Usted puede tener el don, pero si no tiene carácter
funcionar. Es importante sujetar nuestra vida al Espíritu Santo. Debemos dejarnos guiar por Él. Pablo no está dirigiendo esta carta a los corintios simplemente porque se le ocurrió. Es que Él tiene la autoridad moral. Es que Él tiene la autoridad en cuanto a la experiencia, su manera vivencial, su comportamiento con el Espíritu Santo, su relación con Él, y Él sabe de lo que está hablando. Es así. Si nosotros queremos ver nuestra realidad cambiada, tenemos que poner al servicio el don. Ahora, también el versículo nos dice que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, es decir, para el bien de todos. Y aquí tengo que hablar de algo. Entonces, ¿cuál es el propósito real del don que Dios te da a ti? Porque ese es otro asunto que tenemos nosotros también aclarar. Y no es más que otro que la edificación espiritual de la iglesia, del cuerpo de creyentes. Es para edificar el cuerpo de Cristo, no es algo que se puede ejercitar de manera egoísta, sino que es para proveer ayuda espiritual a los demás creyentes. Porque, ¿qué le dijo Pablo a Timoteo? ¿Que recibiera el don y lo guardara? No, le digo, Timoteo, aviva, actúe, usa, practica, desarrolla el don que fue puesto en ti el día que te impuse las manos. ¿Se acuerdan de una parábola que el Señor Jesucristo dijo por acá? Un día que predicó y dijo acerca de unas minas. A ti te doy uno. A ti te doy dos. A ti te doy tres. A otro cuatro. A otro cinco. Vaya. Ya le di el don. Mire a ver qué va a hacer. Y entonces, cuando él llega a pedir cuentas, el que recibió una, ¿qué hizo? Hizo como el avestruz. Metió la cabeza en la arena para no ver al Señor, ¿no? El que hizo 5, que dijo, oiga, Señor, con esas 5 fui, hice negocios, Señor, mire, compré, vendí, Señor, y ve, aquí tengo otras 5. Y el Señor le dice, ese es mi hijo, sí, Señor. Trabajó, se esforzó, le tocó trasnocharse, se aguantó aguaceros, fue hasta allá, hizo, pero vea, ganó otros 5. Buen siervo. Al de las 2 que hizo, Señor, vea 2, aquí hay otras 2. Buen siervo, buen hijo, entra ahí. Pero el de la una, no hizo nada. Y el Señor le dice, descarado, perezoso. ¿Cómo es posible que por lo menos no se le hubiera ocurrido llevar la plata al banco al que hubiera sido intereses hubiera ganado, hermano? Sino que le escondió. Son 2 temas diferentes, pero lo estamos comparando en esta mañana.
don. De otro modo, mi hermano, ¿qué provecho puede tener si usted sabe que tiene el don y no lo utiliza, mi hermano? Mire, amado hermano, es como si usted sabe tocar un instrumento, tiene una guitarra, pero nunca la hace sonar. Pues hermano, ¿quién se va a enterar de que usted es un salmista? Usted me puede decir, hermano, yo soy un predicador, usted viera, pastor. Pero yo nunca lo veo predicando. Nunca va a compartir, nunca va allí, nunca. ¿Quién va a enterarse, hermano, de que usted es músico? ¿Quién podrá bailar con el ritmo que usted toca si usted nunca lo hace? Así es con los dones del Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Son para ponerlos al servicio de los demás. Y yo aquí me pongo a pensar, ¿qué va a hacer usted cuando llegue al cielo? Si el Señor que allá te diga, vea Pepito Pérez, te di el don de profetizar y como tú no te dispusiste a profetizar sobre esa gente allá en Cachantibar, a decirle a la gente que se arrepintieran, que se volvieran a mí, que yo los iba a sanar, que yo los iba a salvar. Esa gente no se arrepintió. Vea fulanita, a ti te di el don. Pero tú no te dispusiste. Sabías que tenía ese don, pero tu miedo, tu vergüenza, tu pena, tus ocupaciones, tus intereses personales no te dejaron desarrollar ese don. ¿Y sabes qué? Por tu culpa, vea, tu vecino se ahorcó y no hubo quien le predicara. Por tu culpa, el vecino, la vecina, tu familia no se quiso arrepentir porque no usaste el don para edificar a otros y otros se salvaron. Vean, una iglesia será invencible si juntos, si tú y yo de verdad ponemos al servicio nuestros dones, no para nosotros, sino para la edificación, para el crecimiento de la iglesia y que muchos se arrepientan. Dígale a su hermano que está ahí a su lado, ¿qué va a hacer con su don? ¿Lo va a seguir guardando o lo va a usar? Biblia Santísima, dijo un amigo. A su nombre, a su nombre. Aleluya, aleluya. Una familia es invencible cuando glorifica a Dios en la diversidad. Versículos 4, 5 y 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios, el que hace todas las cosas en todos.
En la versión Reina Valera dice en el versículo 6, hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Aparentemente la tendencia a la división de los corintios y la rivalidad entre ellos ha hecho que entre ellos piensen de manera separada, o que también ellos se muevan de manera competitiva. A lo mejor los hablantes de lenguas pensaron que eran superiores a los que profetizaban, a los que hacían milagros o a los que practicaban otros dones, como si los dones al parecer vinieran de dos dioses diferentes. Eso es lo que ellos están interpretando, porque ellos piensan que una es el don que da el Espíritu Santo y otro es el don que da Jesús. Pensaban que eran dos dioses diferentes. Pero Pablo les enfatiza aquí a ellos que todas estas cosas las hace un mismo Dios y un mismo Espíritu. Escucha, para que ellos reflejen esa misma unidad entre ellos mismos, entre los mismos creyentes y entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero cualquier parecido con la realidad de hoy día es pura coincidencia. Vean, ¿qué hacen la gran mayoría de algunos de los llamados apóstoles? Hermanos, desprecian a un simple predicador de vereda, porque ellos dicen: yo sí tengo la unción de 50,000 en un estado, mientras que el pobre predicador por allá en una vereda esté predicando y no consigue ni uno. Entonces dicen: no, en ese no está el don. O hacen otra cosa. Hay también algunos que porque hacen milagros desprecian al hermano que simplemente es un maestro de escuela. O peor, algunos. Hay algunos que desprecian al que barre, al que hace aseo, al guardia del templo, porque creen que estos no son importantes. ¿Lo he visto? En algunas, no por aquí, gracias a Dios. En Colombia no pasa eso, es por allá en otros países. Algunos predicadores se suben, hermano, y llevan allá como 10 allá alrededor, hermano, eso que no dejan tocar, y se sube el predicador, hermano, casi que ni saluda a nadie, y se mete allá por la puerta, hermano, y chao. Porque ellos creen que están allá afuera acomodando los carros, no tienen el don. Oiga, qué forma de despreciar a los mismos hermanos. ¿Saben? Ahora no solamente hay estos dones de los que este texto habla. En el versículo 20 dice que lo cierto es que hay muchos miembros en el cuerpo de Cristo. Un solo cuerpo. Y eso es la familia de la fe. Muchos miembros a nivel mundial. A lo largo de la historia va a encontrarse usted, hermano, cuando nosotros estemos allí en el cielo. Nos vamos a dar cuenta, toda esa gente que eran cristianos, hoy día, a esta hora que estamos celebrando este culto, allí del otro lado, allí habrá una iglesia cristiana que también va a estar celebrando culto. Aquí en Bogotá, en Barranquilla, en Bucaramanga, en Pereira, en Amazonas, en Arauca,
en Cúcuta, en Cali, en Putumayo, allí en el Chocó. Hermano, a esta hora hay miles que están celebrando a esta hora un culto a Dios. Eso quiere decir, hermano, que somos muchos. Mucha gente que se ha convertido a Cristo. ¿Por qué? Porque vieron una manifestación del Espíritu Santo y eso los impactó. Que escucharon hablar a alguien del Evangelio y por el poder del Espíritu Santo eso los atrajo. Que escucharon una canción cristiana especial y eso tocó su corazón y eso los llevó a rendir sus vidas a Jesús, como dice el versículo 4. Pero también hay diversidad de operaciones, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir a Dios, pero un mismo Señor. Versículo 6, hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas estas cosas en todos. Por allá en Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 1, Efesios capítulo 4, nos habla la palabra de que no simplemente existen estos 9 dones que están aquí escritos en este capítulo 12. Son muchísimos los dones. Por eso hay que estudiar este tema a profundidad. Por eso es que necesitamos conscientemente no ignorar esto que es tan importantísimo en la iglesia. ¿Saben por qué la iglesia hoy día es una iglesia, en el amor del Señor lo digo, raquítica, débil? Es una iglesia sin fe, es una iglesia que no avanza. Hermano, no mueve ni una hoja del piso. Porque este asunto de los dones no es tan conocido. Porque la gran mayoría de los evangélicos nos proponemos a hablar de la oración, a hablar del ayuno, a hablar de otros temas de familia, a hablar de otros aspectos. Pero olvidamos que lo más importante para la iglesia es el Espíritu Santo y sus capacidades. Y yo quiero retarte a ti en esta mañana, en que nos propongamos estudiar este tema de manera avanzada, pero que al mismo tiempo que vamos estudiando vayamos desarrollando, vayamos practicando. Porque entonces, mi hermano amado, si nosotros conocemos y practicamos esos dones, entonces nos vamos a dar cuenta que realmente vamos a ser y seremos una iglesia invencible para la gloria de Dios. Amado, es aquí en donde nosotros debemos pensar cuál es el fin del don que tenemos, que el Espíritu Santo nos hará. Porque ya sabemos que el don es dado por el Espíritu Santo. Eso fue una promesa del Padre. Eso lo dijo Jesús, que Él nos iba a dar al Espíritu Santo. Y que por el Espíritu Santo nos iba a dar todas esas herramientas. Pero ¿cuál es el fin de eso? Ya sabemos que cada uno de nosotros tenemos un don. Pero el fin es para hacer negocio o es para enriquecernos. Porque ese es el problema, hermano, hoy en día. Porque pareciera que para algunos eso lo fuera. Desde hace unos 20, 30 años acá, hermano, usar el don como que se volvió un negocio.
Porque entonces llenar estadios, ir a esas campañas evangelísticas y proféticas del superapóstol, no sé quién, no sé cuánto, hermano, y este fin de semana, música, sonido, pólvora, humo, hermano. Y eso todo un despliegue, hermano, como si pareciera que el don o la doña fueran unos dioses. Sí, es una realidad. Y entonces uno dice, hermano, ¿es el Espíritu de Dios o qué es esto? Porque, hermano, vea, no es para nosotros hacernos famosos. Hermano, tampoco es para ganar prestigio y reputación. Y menos para que a través de esto la gente a nosotros nos admire. No, no es para que la gente nos alabe pensando en que si uno de nosotros no desarrolla el don, entonces nadie más lo puede hacer. Nadie más lo puede desarrollar, y pareciera entonces que esto se volvió una mercadería de los dones, como que esto, hermano, se volvió la vanagloria de la iglesia. No es por ahí, mi amado hermano. Escúchame, es todo lo contrario. Es para glorificar a Jesús. Amén. Aquí el importante es Jesús, para adorarlo, para exaltarlo, para que a través de ese don Jesús sea conocido como el Rey de Reyes, como el Señor de los Señores, que Él es el Salvador, que Él es el Mesías del mundo, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que a través de esos dones y capacidades o carismas muchos lleguen al arrepentimiento por el poder del Espíritu Santo y se salven, mi amado hermano. Si Dios quiere sanar, que lo haga. Amén. Es su voluntad, es su gloria. Si Dios quiere, hermano, prosperar a alguien, hermano, es su voluntad, es su misericordia y es su gloria. Pero eso no es lo importante. No. Porque, hermano, ¿qué sacamos con que una persona, hermano, se sane, pero si finalmente se va al infierno? Es mejor, como dice nuestro Señor Jesucristo, entrar con un ojo al cielo y no con los dos al infierno. Es mejor entrar con una pierna al cielo que con las dos irse al infierno. ¿Para qué quieres usar los dones? ¿Para hacer negocio? ¿Para ser famoso? ¿Para que te digan ungido de igual, superapóstol, reverencia, salve usted este municipio? Amado, es que muchos lleguen a conocer a Cristo, que se salve, para que a través de esto, cuando la gente vea a la iglesia como un modelo, ejemplo digno de seguir, donde haya apoyo, ayuda, respuesta a muchas necesidades, entonces frente a las diferentes pruebas de la vida podamos solucionarlas y vencer todas las adversidades por el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dé un aplauso al Señor en esta mañana. Hermano, y ya para terminar, medite en esto. Una familia es invencible cuando todos los miembros de esa casa están juntos. Cuando todos los miembros de esa familia aportan. Y cuando todos los miembros de esa familia se aman
en medio de la diferencia. Porque si en una familia falta papá, esa familia ya empieza a caminar. Falta uno. Así como cuando a mí me sacaron la vesícula. Me falta algo. Ya hay internamente ahí que falta algo. Así pasa de la familia. Ya hay un vacío. No es igual. Nos falta un miembro de la familia. Y de pronto yo he visto en algunas casas que hasta les tienen aquí todavía su cuarto, la cama, la ropa, cosas, elementos de esa persona, del fallecido. Pero eso no suple. No suple el faltante de ese miembro de la familia. Así es en el cuerpo de Cristo. Si te falta un ojo, te vas a ver incompleto. Si te falta una pierna, hermano, ¿cómo le van a decir? Ahí viene el completo. Ahí viene el cojo. Falta. Si le falta el brazo, pues ya nuestro desarrollo físico no va a ser el mismo, porque nos falta un miembro del cuerpo. Y cada uno de ustedes es miembro de esta congregación. Cada uno de ustedes hace parte de esta familia y cumple con una función. Tiene un don que desarrollar aquí en esta congregación. Si tú lo pones a tu servicio, seguro que esta congregación será una congregación invencible para la gloria de Dios. Por eso, si la iglesia entre sí coloca al servicio todas las capacidades, entonces nos edificamos y se podrán resolver muchas necesidades. Yo conozco aquí gente que tiene el don de sanidad, pero no se atreven a usarlo porque le da pena, le da miedo. Ay, Dios. Se sienten avergonzados. Ay, Dios. ¿Y sabe qué es lo más tremendo de todo? Que ellos mismos creen que no lo tienen. Yo aquí conozco gente que tiene el don de profetizar, pero no lo hace, porque se sienten atemorizados. Sus temores, sus malas experiencias, complejos, no lo dejan. Aquí yo conozco gente que tiene el don para trabajar con los niños, pero no se arriesga. Aquí yo conozco gente que tiene capacidad, dada por el Espíritu Santo, para ir a los abuelitos, a los de la tercera edad, que son la población más vulnerable que tenemos en este momento, porque son los de la población de mayor cantidad aquí, y si usted ha observado, son los que están muriendo en este momento. ¿Y sabe, hermano? El que tiene ese don no quiere ir a donde ellos. ¿Cuántos sobre tus pies en esta mañana, en esta hora?